Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo webinar. En el día de hoy tendremos un tema muy importante como lo es el seguimiento por endocrinología en pacientes con distrofia muscular. Agradecemos a todos su participación y esperamos que este sea un espacio de grandes aprendizajes para todos. Antes de dar inicio, quisiéramos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter como Coldistrofia. Y desde allí nos ayuden a seguir compartiendo todo el contenido que constantemente estamos publicando. De igual forma, si quieres ampliar la información acerca de la distrofia muscular, puedes ingresar a nuestra página web distrofiamuscularcolombia.org. Les recordamos que este webinar está siendo transmitido vía Zoom y vía Facebook Live y durante toda la transmisión nuestros chats estarán abiertos para que a través de ellos puedas enviar todas tus dudas e inquietudes, las cuales daremos respuesta una vez finalizada la charla. También saludamos a todas aquellas personas que nos acompañan desde las diferentes partes de Colombia, desde las diferentes partes de Latinoamérica. No siendo más, démosle la bienvenida al doctor Juan David Lasprilla Tovar, quien es pediatra de la Universidad del Bosque y especialista en endocrinología pediátrica de la Universidad Nacional de Colombia, seccional Medellín. Doctor Juan David, muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y, perdón, te hago solo una pequeña corrección. Soy endocrinólogo pediatra de la Universidad de Antioquia. Y bueno, este tema que vamos a tocar a continuación es pues justamente algo que he venido desarrollando en los últimos años ya como endocrinólogo y que pues justamente por cosas del destino, eh, terminamos viendo y es justamente el seguimiento por endocrinología en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Yo trabajo actualmente en el Hospital de la Misericordia y allí hemos justamente insistido para tener este seguimiento adecuado que deben tener los pacientes junto con el grupo de especialistas que están en la Junta de Enfermedades Neuromusculares. Entonces, para dar como una idea general, entonces comenzamos diciendo que pues, la distrofia muscular de Duchenne es justamente la distrofia muscular más grave y común que se encuentra en la infancia. Es una alteración genética explicada por mutaciones en el gen de la distrofina y justamente esta distrofina es una proteína que nos ayuda como a estabilizar esas fibras musculares para que se pueda dar pues una adecuada contracción, un adecuado movimiento. Tiene una prevalencia, es decir, es tan frecuente como más o menos alrededor de 1 por cada 5.000 recién nacidos masculinos vivos y sus síntomas iniciales pueden manifestarse más o menos entre los 2 o 3 años de vida y se puede ver inicialmente como un retraso en el desarrollo psicomotor. Entonces acá hay un dato muy importante y es si nos damos cuenta que de pronto hay algo que no está muy bien en cuanto a ese desarrollo, ya sea porque así lo detecto yo con mi hijo o porque en el seguimiento médico o con enfermería de crecimiento y desarrollo algo no va bien, se prendan estas alarmas para poder hacer un diagnóstico temprano. En la distrofia muscular de Duchenne se ve justamente con el tiempo que va a haber una pérdida gradual de esa función muscular y se empiezan a presentar ya algunas dificultades para la marcha con más o menos un promedio de pérdida de la marcha alrededor de los 12 años. Adicionalmente, se pueden ver otras complicaciones como son complicaciones respiratorias, complicaciones cardíacas, incluso también pues, complicaciones ortopédicas. ¿Cuál es la idea entonces en esta tarde para hablar de justamente estas complicaciones endocrinológicas? Primero, resaltar ese seguimiento multidisciplinario del cual deben tener los pacientes con esta condición
Y justamente se trata de que esto nos ayude a mejorar la calidad de vida de cada uno de los pacientes y tratar de detectar justamente estas complicaciones o prevenirlas o detectarlas de forma temprana. Em, ¿Qué complicaciones podemos ver justamente desde esta parte endocrinológica? Entonces, la endocrinología es una rama de la medicina que estudia pues, las alteraciones principalmente hormonales. Entonces, en este caso, algunas de las complicaciones más frecuentes que se pueden ver en los niños con distrofia muscular de Duchenne es la facilidad para el desarrollo de obesidad. También se puede ver una talla baja, un retraso puberal, una insuficiencia adrenal o una osteoporosis. Cada una de estas las iremos ampliando posteriormente. En el caso de la obesidad, digamos que no hay una única causa que me favorezca el desarrollo de esta obesidad. Son múltiples factores los que intervienen en su desarrollo. Algunos de ellos que están relacionados es el uso de unos medicamentos importantes en esta condición, como lo son los glucocorticoides. También la disminución que se ve con la progresión de la enfermedad. Entonces, al tener menos movilidad, tengo menos gasto energético y esto me facilita este desarrollo de la obesidad. Adicionalmente, hay que comentar que esta obesidad justamente va a tener también un impacto negativo en la movilidad y la funcionalidad. Entonces, me puede limitar mucho más esta movilidad, más de lo que ya lo está haciendo esta condición. Y adicionalmente, me aumenta el riesgo de fracturas por caídas en los pacientes con distrofia muscular. También, y es uno de los puntos importantes de la obesidad y va más allá del peso, y son las complicaciones metabólicas que se pueden ver. Y estas incluso también pueden en ocasiones verse empeoradas o facilitadas justamente también por los glucocorticoides. ¿Cuál es la idea con la obesidad? Realmente acá lo principal es hacer mucho énfasis en la prevención, porque ya después cuando se desarrolla es un poco más difícil de tratar. Entonces tenemos tres momentos importantes en el cual hacer una prevención de la obesidad. Primero, al momento del diagnóstico. En el segundo caso, cuando iniciamos estos medicamentos, cuando iniciamos los glucocorticoides, y en el tercer momento donde se debe hacer mucho énfasis en la prevención es cuando hay pérdida de la movilidad. Adicional a estos tres momentos, en cualquier momento donde mi paciente tenga un aumento de peso importante, debo insistir en mantener un estilo de vida saludable. ¿Cómo puedo yo prevenir esa obesidad? Entonces, muchas veces estamos como acostumbrados a que es que tengo que hacer una dieta o tengo que hacer cosas como un cambio muy radical en mi vida para ayudar a prevenir la obesidad, pero realmente acá se trata es de favorecer siempre una alimentación saludable. Esto no se trata de dejar de comer solo cosas fit, de consumir cosas muy caras. Realmente no es el caso. Y yo no necesito una dieta como tal, yo necesito es una alimentación saludable. En este caso, lo que más se recomienda es que ojalá esa alimentación saludable sea siempre en casa y que se incluya a todo el grupo familiar dentro de esta alimentación saludable. Esto quiere decir que, por ejemplo, si mi paciente está subiendo rápidamente de peso, yo no le voy a decir solamente a él que debe comer sano mientras el resto de la familia come de una manera inadecuada. Todos debemos comer saludables en la casa, independientemente de nuestro peso, porque esta alimentación, cuando no es saludable, justamente también nos ayuda al desarrollo de algunas complicaciones metabólicas. La idea es, en este caso, limitar lo más que se pueda todas las bebidas azucaradas. En este caso se incluyen los jugos, así sean preparados en casa, con más ver a los jugos de cajita, de bolsita, las gaseosas, los refrescos, los tés, y también limitar todas estas comidas que puedan ser fuera de casa. ¿Por qué? Porque en general por fuera de la casa no va a ser tan fácil conseguir una alimentación saludable. Se puede, no es imposible,
pero sabemos que lo principal que vemos son comidas rápidas y alimentos inadecuados. Adicionalmente, también debemos procurar que esta alimentación sea libre de pantallas, es decir, que cuando yo estoy alimentándome, yo no esté pendiente del celular o el computador, el televisor, yo estoy siendo es consciente de mi alimentación, no me estoy distrayendo con algunos otros elementos. Pero acá también debemos incluir algunas otras cosas que nos pueden ayudar a prevenir esta obesidad. Por ejemplo, una adecuada higiene del sueño, un dormir adecuado, un sueño que sea reparador de buenas horas, también me ayuda con esta prevención de la obesidad. Disminuir al máximo el tiempo de pantallas. Está muy demostrado que a mayor tiempo de pantallas, mayor sedentarismo, y el sedentarismo también me ayuda a favorecer la obesidad. Y en algunos casos muy específicos también, según cada individuo, ver si hay necesidad de algún apoyo psicológico para que también me ayuden a prevenir esta obesidad. En cuanto a la parte de la actividad física, si bien es uno de los pilares de la prevención de la obesidad, puede ser algo complejo en los pacientes que tienen distrofia muscular de Duchenne, pero eso no quiere decir igual que no se indique. Y hay algo muy importante que es, por ejemplo, indicar el fortalecimiento funcional suave, y algunos de los ejercicios que están recomendados en estos casos es, por ejemplo, la natación. También tratar de tener un entrenamiento de fuerza, pero de baja resistencia, y tratar de hacer un poco de énfasis en mejorar la fuerza, sobre todo de los brazos, de las extremidades superiores. Esto no quiere decir que todo el mundo va a hacer esto. Esto justamente hace parte de ese seguimiento multidisciplinario, y en este caso nos vamos a apoyar mucho del médico fisiatra, de los terapeutas, que nos van a también a ayudar a guiar esta actividad física adecuada para cada uno de los pacientes. Ya cuando yo tengo obesidad o he desarrollado obesidad específicamente en distrofia muscular de Duchenne, no podemos decir que haya unas guías específicas que hablen de cómo se maneja. Lo que se hace generalmente es adaptar algunas otras guías de población general, pero con la única excepción de la actividad física. ¿Por qué? Porque justamente en esta condición no puede exigir el mismo grado de actividad física o puede estar ya muy limitado. Lo principal siempre, siempre va a ser esos cambios en el estilo de vida, que sea guiado por un grupo multidisciplinar, y siempre, siempre que se incluya la familia, porque si no hay inclusión de la familia, realmente es más difícil que solamente mi paciente sea adherente a estos cambios. Y en cuanto al manejo nutricional, acá también se hace el énfasis que una persona que debe estar ayudándonos justamente en todo este manejo es un nutricionista, para que también nos apoye desde su área para que la alimentación sea de la mejor manera. Acá les voy a comentar algunas de las complicaciones de la obesidad. Inicialmente veremos como estas, que son como las complicaciones metabólicas, que serían, por ejemplo, alteraciones en el metabolismo de carbohidratos. Y acá es donde yo puedo ver, por ejemplo, que mi glucosa en ayunas esté un poco más elevada, que yo tenga algo que conocemos médicamente como intolerancia a los carbohidratos, y es que justamente ese nivel de azúcar después de comer también se eleve más de lo adecuado, o incluso el desarrollo de una diabetes. En este caso sería una diabetes tipo 2. También tenemos el desarrollo de la dislipidemia. Esto quiere decir que hay aumento de los niveles de colesterol o de triglicéridos, y esto me favorece incluso también el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Y también está relacionado con la obesidad el desarrollo de la hipertensión arterial. Todos estos son factores que me aumentan el riesgo cardiovascular y me pueden ayudar a aumentar la mortalidad en cualquier persona. Entonces, justamente es lo que debemos evitar que se desarrolle. Pero adicionalmente tenemos otras complicaciones que no tienen que ver solamente con el metabolismo. Entonces, una persona con obesidad también puede sufrir, aumenta el riesgo de sufrir de apnea del sueño, de reflujo gastroesofágico, de tener algunas alteraciones psiquiátricas. En los niños es también común ver que con la obesidad se desarrollan algunas dificultades escolares y episodios de matoneo por parte de los compañeros, e incluso también trastornos alimentarios. Entonces,
No es solo pensar en el peso, no es solamente pensar en lo metabólico, sino en todo lo que me está limitando justamente la presencia de esta obesidad y al máximo poder evitar el desarrollo de esta obesidad. Como otra posible complicación o alteración desde la parte endocrinológica, tenemos el desarrollo de la talla baja. Y esto no es más sino estar en cuanto a mi estatura por debajo de las curvas de normalidad. Conocemos, digamos que en el curso natural de la enfermedad de los pacientes con distrofia muscular de Duchenne, que la talla baja es un hallazgo común. En general, se espera que son más o menos 4 centímetros más bajo que sus pares, que los niños que no tienen esta misma condición, y que incluso con el tiempo y según el compromiso muscular pueda ir empeorando. ¿Qué se conoce en cuanto al patrón de crecimiento en estos niños? Primero, que su talla es normal al nacimiento y que tienen una velocidad de crecimiento que tiende a ser baja durante los primeros años de vida y posteriormente termina siendo un poco más normal a velocidad de crecimiento. Yo me refiero a cuántos centímetros gana ese niño por cada año. Después termina siendo ya un poco más normal y más equiparable con sus compañeros sin esta condición, pero finalmente terminan con una talla baja. Y dentro de los estudios que se han podido realizar, podemos darnos cuenta de tres cosas. Primero, que la secreción de la hormona de crecimiento es completamente normal en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Esto no quiere decir que no haya justamente ese compromiso en el crecimiento. La hormona de crecimiento es solo uno de múltiples factores que me ayuda con el crecimiento, pero en ellos es una secreción completamente normal, igual que cualquier otro niño sin esta condición. Segundo, que los niveles de la IGF-1, que es justamente como otro tipo de hormona de crecimiento que me ayuda a estimular el crecimiento, también son completamente normales. ¿Esto qué nos indica? Que posiblemente este problema de crecimiento de la talla baja no se va a solucionar aplicando hormona de crecimiento como sí puede solucionarse en otros casos cuando esta hormona no se produce de forma adecuada. Y la maduración ósea es completamente normal. Eso quiere decir, hay un estudio que nosotros podemos realizar, que es una radiografía de la manito, se llama edad ósea, y en este caso nos ayuda a saber qué tan maduro o inmaduro es ese huesito. En este caso es una maduración completamente normal. Adicionalmente, ¿qué otras cosas podemos o ya conocemos de la talla baja? Primero, que es algo que el uso de los glucocorticoides puede ayudar a empeorar. Y aquí quiero tratar de recalcar algo y que es que cuando yo diga que algo puede empeorarse con los glucocorticoides, no quiere decir justamente que este medicamento sea un mal medicamento o un medicamento que no se deba utilizar. Y ojo, porque la idea acá es que puede empeorarse con el uso de estos medicamentos. ¿Qué hacen los glucocorticoides, digamos, a dosis muy altas? Este sí me puede ayudar a disminuir la producción de la hormona de crecimiento. Esa otra hormona que es la IGF-1 y la misma hormona de crecimiento, los glucocorticoides hace que no puedan tener su efecto adecuado en el hueso para permitirme el crecimiento del mismo. Y hay una zona específica en el hueso que se llama placa de crecimiento, donde se debe dar una adecuada maduración de esas células del hueso. Estos glucocorticoides también hacen que esa maduración no sea la más adecuada. Acá en esta curva de crecimiento podemos ver cómo es, digamos, como el crecimiento, no el habitual, pero sí el más típico que se puede encontrar en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Entonces, miren cómo los puntos serían cada una de las mediciones que se hacen a través del tiempo. Estas líneas punteadas serían, por así decirlo, como el patrón de crecimiento normal y miren cómo en este momento, por ejemplo, había una talla normal.
Sin embargo, empieza a ser un poco menor con el tiempo. En el momento, en este caso, por ejemplo, del uso de un medicamento que se llama prednisona, esa velocidad o ese ritmo de crecimiento tiende a ser un poco más bajo, pero hay otro punto importante en esta historia natural de la enfermedad que también hace que esa talla sea mucho más baja y es cuando ya se pierde definitivamente la marcha. En ese caso nos termina empeorando más ese crecimiento. Y aquí es donde se recalca esa importante relación que hay, esa función como una unidad del músculo sobre el hueso también para ayudarme con el crecimiento. En cuanto al retraso puberal, esto a lo que nos hace referencia es esa adquisición, esos cambios que tenemos los hombres en el momento de la pubertad. En el caso de los pacientes con distrofia muscular de Duchenne, pueden no presentarse en el momento habitual y lo más normal en un niño es que se presente entre los 9 y los 14 años. Entonces, en los pacientes con distrofia muscular podrían no presentarse en esa edad, sino mucho más adelante. Puede ser o se puede ver casi en la mitad o hasta en la totalidad de los pacientes tratados con estos medicamentos, con los glucocorticoides, y es porque justamente estos glucocorticoides también disminuyen la producción de unas hormonas a nivel hipofisiario, que es una glandulita muy importante en el cerebro que nos controla muchas de las hormonas que tenemos. En este caso nos ayuda a controlar las hormonas de pubertad, pero como están disminuidas, no van a haber hormonas de pubertad. ¿Qué pasa con el retraso puberal? Que realmente puede afectar de forma negativa tanto el autoestima como el desarrollo psicosocial de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque ellos entonces se van a ver diferentes a los muchachos de su edad, se empezarán a preguntar, ¿y por qué esto a mí no me está pasando? ¿Qué hay de malo en mí? ¿Por qué no soy como ellos? Entonces, puede afectar justamente de forma negativa este desarrollo, que es lo importante en estos casos y que justamente tiene que ver con el seguimiento que podemos hacer. Y es que si esto se llega a presentar, tenemos forma de hacer el reemplazo de ese tipo de hormonas para que esa pubertad y esos cambios de pubertad se presenten en nuestros pacientes y nos ayuden no solamente a que él se pueda sentir mejor, sino que también nos ayuda incluso en estos casos a mejorar esa calidad del hueso que también se puede ver afectado en estos pacientes. En cuanto a la insuficiencia adrenal, este es un término médico que lo que se puede presentar o lo que se presenta cuando hablamos de insuficiencia adrenal es una inadecuada producción de una hormona que se llama cortisol, una hormona muy importante para nosotros y para el funcionamiento en general de todo el organismo y tal vez una hormona que a veces uno la ha escuchado como la llamada hormona del estrés. ¿Qué ocurre? En todo el mundo debería funcionar normal esto que nosotros conocemos como eje adrenal. Sin embargo, en cualquier grupo de pacientes que utilicen esos medicamentos como los glucocorticoides de forma crónica, estos glucocorticoides no son más sino preparados sintéticos muy similares al cortisol. Entonces, hagamos de cuenta que el cuerpo está recibiendo una dosis alta de esos glucocorticoides, el cuerpo lo que asimila es, yo ya no necesito producir más cortisol, entonces deja de producir ese cortisol. Eso quiere decir que mi eje adrenal está suprimido, no está funcionando, no está produciendo nada de cortisol. Acá en este esquema, justamente lo que se esquematiza es el funcionamiento normal de ese eje. Hay unas hormonas que se producen en el cerebro, en esa glándula hipófisis, que van a viajar hacia las glándulas suprarrenales o a las glándulas adrenales para estimularlas y que éstas produzcan ese cortisol. Pero en el caso de cuando estoy tomando glucocorticoides, como el cuerpo, por así decirlo, se desentiende y ya no va a producirlo porque técnicamente él asume que ya tiene, entonces estas hormonas del cerebro van a estar disminuidas y prácticamente tenemos que hacer de cuenta que esas glándulas adrenales no están funcionando y no están recibiendo, no están produciendo cortisol.
todo está bien siempre y cuando yo siga recibiendo esa dosis del medicamento. Acá lo importante es no suspender el medicamento, porque si se suspende el medicamento, mi cuerpo ya no va a tener ese efecto del cortisol y no lo va a poder producir, y aquí es cuando se generan los problemas. Entonces, una de las cosas importantes en este caso es siempre tratar de hacer una educación sobre el reconocimiento y el manejo de las crisis adrenales. Algunas cosas específicas que se deben hacer en casos de los que nosotros conocemos como estrés o en casos de cirugías que también son muy comunes en los pacientes con distrofia muscular, y hacer un énfasis muy importante en no suspenderlo de forma súbita. Si mi cuerpo ya está acostumbrado a ese glucocorticoide, no está produciendo el cortisol, a mí no me puede faltar. Realmente puede ser algo tan grave que me puede llevar a estar en unas urgencias, en una unidad de cuidados intensivos o incluso casi hasta llegar a la muerte. Esto no quiere decir que todo el tiempo va a ser así, no. Si en algún momento, por cualquier razón, la indicación médica es que yo ya no voy a tomar ese glucocorticoide, lo que se hace es un descenso muy lento y paulatino para que mi cuerpo pueda ir entendiendo que él ya tiene que despertar, que él tiene que producir otra vez ese cortisol, que esas glándulas adrenales deben funcionar nuevamente. Con el tiempo eso se puede lograr y se logra en la gran mayoría de pacientes que toman estos medicamentos y los suspenden. Pero lo que no se debe hacer es suspenderlo de forma súbita, porque, repito, aquí es cuando vienen los problemas. ¿Qué síntomas pueden ser sugestivos de que puedo tener una insuficiencia adrenal? Son estos que están acá en la diapositiva, que realmente uno no puede decir, es que son típicos de insuficiencia adrenal. No, pero sí pueden ser muy llamativos. La fatiga, la sudoración, la inapetencia, la presencia de náuseas, vómito, dolor abdominal, mareo. Como les decía, llegar a cosas tan graves como una hipoglicemia, una convulsión, la presión arterial muy baja. Básicamente es un colapso. ¿Listo? Si mi paciente está tomando su glucocorticoide, lo toma de forma rutinaria todos los días, pues ninguno de estos síntomas se va a presentar. Pero si me falta, son estos los que se pueden presentar y deben requerir o requieren un manejo específico importante. Cuando yo les comentaba que hay algunas cosas especiales que se deben hacer en el caso, por ejemplo, de un estrés grave, como lo pueden ser las cirugías, enfermedades muy graves, hay algunas, por ejemplo, una gripa en la cual no va a pasar nada, pero si esto ya no es una gripa, sino es una neumonía complicada, eso también es un estrés grave para el cuerpo, un mal estado general por cualquier condición adicional o, por ejemplo, esos cuadros de diarreas donde adicionalmente yo tengo un vómito incontrolable y por más que me den el medicamento, pues yo vomito y no lo voy a estar absorbiendo. En ese caso es muy importante consultar al médico, informar que mi familiar está recibiendo este tipo de medicamentos, que en ese momento lo que va a necesitar es lo que nosotros llamamos una dosis de estrés de hidrocortisona. Eso se hace por vía endovenosa, y dosis de estrés no es más sino una dosis mucho más alta que me ayude a recuperarme de la falta de ese cortisol y también la recuperación con líquidos endovenosos. En el caso de las cirugías, por ejemplo, cuando son cirugías programadas, también lo conocemos y el grupo médico debe conocer que mi paciente está recibiendo este medicamento para que justamente antes de la cirugía también se dé esta dosis de hidrocortisona un poco más alta de la habitual, de lo que recibe el paciente. Entonces, hay sitios donde lo que se hace es que un paciente que esté tomando glucocorticoides tenga una identificación o pueda aportar un carnet en el cual se evidencie esto y se le pueda decir al resto del personal de salud que estoy tomando este medicamento y que si estoy muy mal, lo que necesito es justamente esta dosis de hidrocortisona. Pasa tanto en esta condición como en muchas otras condiciones donde muchas veces los familiares
pueden conocer mucho más de esto y de pronto un médico que no esté muy familiarizado con este tipo de condiciones o con este tipo de medicamentos, de pronto se le pueda pasar por alto. Entonces aquí yo también hago como un énfasis en que como cuidadores, como padres, como familiares, si llega a ocurrir algún episodio de estos graves y estoy en urgencias, una de las primeras cosas que yo le debo decir al médico es que mi acompañante, mi familiar, el niño que yo estoy cuidando, recibe este medicamento y que a ellos les han enseñado que entonces en ese caso necesita esa hidrocortisona por vía endovenosa. Así también es una ayuda para ese médico que no está tan familiarizado para que podamos tener un adecuado manejo. Otro riesgo que podemos tener desde la parte endocrinológica es el desarrollo de la osteoporosis. Y hay dos cosas que nos van a aumentar el riesgo del desarrollo de osteoporosis. Y una de ellas es justamente esa debilidad muscular progresiva, pues que es como lo característico en esta condición. Y acá nuevamente aparecen los glucocorticoides. Cuando se nos unen estos dos factores, digamos que ese riesgo va a estar aumentado. Y ojo, esto es aumento del riesgo. Esto no quiere decir que es que tiene que presentarse la osteoporosis. Hay otros factores que pueden estar asociados y, por ejemplo, el hecho de que la pubertad esté retrasada, y se los mencionaba en ese momento, que el hecho de mejorar esa pubertad o darle un tratamiento para esa pubertad retrasada me puede justamente ayudar a mejorar la calidad de ese hueso. Y también algo que vemos justamente en esta condición y es las caídas frecuentes. Entonces acá también hay que hacer mucho énfasis en tratar de evitar al máximo estas caídas, porque yo puedo tener un hueso que no está mineralizado de la mejor manera, pero puedo estar bien, pero si tengo caídas frecuentes, pues aquí se van a presentar con mayor frecuencia estas fracturas. ¿Qué podemos decir en cuanto a esto que podríamos conocer desde la parte médica como salud ósea? Es muy importante en la medida de lo posible tratar de favorecer la deambulación. Esto ayuda a que el hueso sea mucho más fuerte. Obviamente va a haber un momento donde en los pacientes con distrofia muscular ya no se va a poder hacer, pero hasta donde se pueda favorecer, hay que favorecer esta deambulación. Hay que tener una buena ingesta de calcio en la dieta, hay que tener una muy buena exposición al sol y no tiene que ser el rayo de sol directo. Pues, por ejemplo, nosotros acá en Bogotá, que de pronto no vemos mucho sol en algunos momentos del día, no tiene que ser el rayo de sol directo, tiene que ser simplemente la exposición al sol, la exposición a esta luz del día. Y incluso más o menos alrededor de 15 minutos al día de exponer lo más que podamos de piel hace que en esa piel se empiece a producir la vitamina D y esa vitamina D nos ayuda a tener unos huesitos también un poco más fuertes. Y tratar de que en el seguimiento justamente multidisciplinario de los pacientes estemos muy pendientes de esta salud ósea. Primero, porque nos ayuda a mejorar la calidad de vida. La presencia de fracturas o de osteoporosis nos puede dar dolores óseos. Y también que, por ejemplo, yo pueda tener en mi paciente una pérdida de la deambulación, no propiamente por la distrofia, sino por las fracturas que se presentan. Entonces es importante tratar de minimizar al máximo este riesgo. Hay algunos factores que se pueden modificar en cuanto a esa calidad del hueso y otros que no se pueden modificar. Uy, perdón, aquí me quedó al revés. Realmente los factores no modificables son los factores desde la parte genética. Realmente esto es casi que el 80% de lo que corresponde a la adecuada mineralización de mi hueso, el género, la etnia de esa persona, y eso no lo voy a poder modificar. Y miren que es un porcentaje muy grande en esa mineralización, pero hay algunos que sí puedo modificar y aunque sean un 20% restante, son muy importantes y es donde tenemos que trabajar de forma importante. El mantener una adecuada nutrición, en mantener un adecuado ejercicio, una actividad física, en una adecuada composición corporal. Yo les mencionaba que hay una estructura muy importante que es esa relación que hay entre el músculo y el hueso y una función hormonal adecuada.
Estas sí las puedo modificar y son las que tengo que estar vigilando justamente en ese seguimiento a mi paciente. Acá solamente es realmente para mostrar algunos requerimientos. Esto, digamos que no es para que nos los aprendamos, simplemente para mencionar que los requerimientos mínimos de calcio en la dieta van a ir cambiando a través de los años, van a ir aumentando y los niveles de vitamina D o los requerimientos de vitamina D diarios, aunque varían, realmente no son tanto. Solamente para mencionárselos, porque aquí a continuación les traigo justamente algunas fuentes de calcio. Digamos que el calcio siempre lo relacionamos tal vez mucho con los lácteos. No son la única fuente de calcio, pero es una fuente, digamos, como muy disponible y muy común vista en general en la población. Entonces, acá podemos ver cuánto tiene de calcio 8 onzas de leche, cuánto puede tener el queso, el yogur, pero miren que hay otros alimentos como el brócoli, como las espinacas, como los frijoles, que también tienen calcio. Entonces, hay que incluir justamente estos alimentos en nuestra dieta y desde nuestra parte médica tratar de preguntar siempre por cómo puede estar esta ingesta de calcio en la dieta. En el caso que esto no se alcance a cumplir y sean menos de los requerimientos que necesitamos, tendríamos que ver si necesitamos en ese caso dar algún suplemento de calcio para nuestros pacientes. Y acá hay algunas fuentes de vitamina D, también puede estar un poco en los lácteos, pero también en los champiñones, en las sardinas, en el salmón, pero sin lugar a duda, la principal fuente de vitamina D es la exposición de nuestra piel al sol. Realmente aquí la dieta no influye tanto como sí lo influye la exposición al sol. Aquí voy a tratar un poco el tema de los glucocorticoides porque ya los he mencionado en diapositivas anteriores y tal vez quedan como los malos del paseo, pero realmente estos glucocorticoides son justamente el grupo de medicamentos que ha logrado cambiar esa historia natural de los pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Y no hay lugar a duda a que debe ser uno de los medicamentos que hace parte del manejo de los pacientes con distrofia muscular. ¿Qué beneficios tiene? Ayuda a que esa marcha, esa deambulación se pierda a unas edades mucho más avanzadas. Pero adicionalmente, aun cuando ya se haya perdido esa marcha, puede ayudarme a preservar la fuerza de las extremidades superiores, que es muy importante en estos casos, y me ayuda a que esa función respiratoria y la función incluso también cardíaca digamos que no se afecte tanto. Adicionalmente, como por las posiciones, por la misma enfermedad como tal, es más fácil que se desarrolle escoliosis en los pacientes, también nos ayuda a que se puedan evitar justamente esas cirugías para corregir la escoliosis. Entonces, realmente tiene muchos beneficios que, repito, no debe dejar duda de no utilizarlos realmente. Y siempre que se van a utilizar, lo que debemos tener en cuenta es una balanza, justamente, cuáles son los beneficios de utilizar este medicamento y cuáles son los posibles efectos adversos. En general, todo medicamento tiene efectos adversos, algunos más frecuentes, otros menos frecuentes. Igual pasa con estos glucocorticoides. Que se conozca que existen algunos efectos adversos no quiere decir que se tienen que presentar. Y justamente la idea es ayudar a minimizar esta presencia de estos eventos adversos. Digamos que como por regla general, acá hay que entender que cada paciente es único y el análisis se hace individual para cada uno, pero la idea del uso de los glucocorticoides es poder empezarlo a una edad promedio entre los 4 y los 6 años, antes de que haya un deterioro físico muy importante. Siempre discutir los efectos adversos, no para que esto de pronto nos genere un miedo y no vamos a utilizarlo, porque ya vemos que realmente en este caso los beneficios son muy importantes, sino por si se llegan a presentar, yo pueda estar preparado y conozca y sepa que justamente esto se podía presentar. Incluso
hay modificaciones en las dosis que se pueden hacer si, por ejemplo, se presentan algunos de estos efectos adversos. La idea también es poder tener algunos exámenes antes de empezar este grupo de medicamentos. Entonces, aquí justamente hacer énfasis en que nosotros como endocrinólogos no vamos a entrar en el seguimiento solamente cuando se presenten algunas de estas complicaciones. La idea es que estemos presentes desde antes y que se puedan tener estos exámenes, por así decirlo, de base antes de empezar la medicación. Y también, ya lo había mencionado, que se pueda mantener incluso hasta posterior a la pérdida de la marcha. Algunos de los efectos secundarios, que aparte si uno se mete a internet, pues va a encontrar un montón de cosas y cosas que pueden asustar mucho. Y por esto yo siempre recomiendo las dudas que hayan, es mejor resolverlas con el personal de salud, que pues finalmente somos los que estamos ahí para resolverlas, no por internet, por cosas escandalosas que se puedan ver. Entonces, efectos secundarios que se pueden dar en el uso de los glucocorticoides, uno de los más típicos es el aumento de peso, pero esto no es específicamente por la medicación, sino que es un aumento de apetito que hay. Y obviamente si yo como de manera inadecuada, pues me voy a subir mucho de peso, se puede desarrollar algo de acné, algo que nosotros conocemos como facias Cushing y es simplemente como acumulación de grasa como hacia la parte de los cacheticos, entonces la cara se va a ver un poco más redonda, se pueden desarrollar cataratas en los ojos, ya los habíamos mencionado, puede haber retraso del crecimiento, puede haber retraso puberal, está esta supresión adrenal tan importante que hay que hacer mucho énfasis en, si estoy tomando los glucocorticoides, por favor no suspenderlos de manera abrupta. También estos glucocorticoides me pueden alterar un poco esos niveles de glucosa en sangre, me pueden generar hipertensión arterial, gastritis o, ya lo mencionábamos también, hacer que ese hueso no se mineralice de forma adecuada. Repito, la idea de esto es poder saber que esto se puede presentar, hacer un seguimiento adecuado, si puedo minimizar estos riesgos para que se presenten o si se presentan, cómo los voy a manejar. Y ya para terminar, algunos mensajes importantes y en este caso es siempre recordar que como endocrinólogos debemos ser parte de este manejo multidisciplinario que hay en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Recalcar justamente el impacto y la importancia de estos problemas endocrinos y cómo esto puede impactar en la salud y en la calidad de vida del paciente. Y esto es algo que me gusta recalcar siempre, y es que si yo sé que hay algunas cosas que se pueden presentar y sé que existe un seguimiento para estas complicaciones, el hecho de tener una detección temprana me va a ayudar a tener un manejo mucho más oportuno y a minimizar justamente estos riesgos para mi paciente. Muchas gracias. Doctor Juan David, muchas gracias a usted por acompañarnos en la tarde de hoy. Ahora pues vamos a dar inicio a las preguntas. De igual forma, les recordamos a todos nuestros asistentes que nos pueden mandar las preguntas por acá o a través de Facebook y para poder darles respuesta. Entonces vamos a iniciar con algunas. Tenemos ya bastantes preguntitas. Ok. Entonces, la primera de ellas es, ¿qué son los glucocorticoides? Los glucocorticoides son un grupo de medicamentos que, como les mencionaba, tienen una relación, digamos, en cuanto a su estructura química similares al cortisol, que es una hormona que produce el cuerpo, y se han desarrollado sintéticamente gracias, digamos, como a esa acción que se conoce del cortisol para ayudarnos, por ejemplo, con procesos inflamatorios. Entonces, no solamente es un grupo de medicamentos que se utiliza en esta condición, hay muchas patologías donde se utilizan estos medicamentos y simplemente se le dio ese nombre pues, de glucocorticoides, dado algunos efectos justamente que tienen sobre mantenerme unos adecuados niveles, por ejemplo, de glucosa, pero es básicamente un preparado sintético de esa hormona que produce el cuerpo que se llama cortisol. Ok, perfecto, muchas gracias, doctor.
La siguiente pregunta dice, yo soy muy delgado, tanto que no sé hasta qué punto la distrofia me pueda causar desnutrición. Bueno, esto hay que evaluarlo realmente muy bien. Delgadez no siempre significa desnutrición, ¿sí? La desnutrición es un diagnóstico que se puede hacer también desde la parte clínica. Hay algunos exámenes que me pueden ayudar a diagnosticar como tal la desnutrición. No se trata solamente del peso, así como por ejemplo hablábamos y les mencionaba yo en obesidad, no se trata solamente de peso realmente en desnutrición tampoco, porque incluso, por ejemplo, hay personas con un peso alto que están desnutridas. Entonces, no se trata solamente del peso y hay que ver también, hay que ver con texturas. Hay personas que constitucionalmente son muy delgadas y pueden comer muy bien, pueden alimentarse de forma muy adecuada y eso no quiere o no significa desnutrición. Entonces, en estos casos es mejor tener siempre como el apoyo médico y evaluar más bien esta parte nutricional, si hay dudas, hacer algunos exámenes, pero pues muy delgado no siempre va a significar desnutrición. Gracias, doctor. La siguiente pregunta nos dice, ¿los niños con Duchenne pueden tener problemas de tiroides? Sí, pero realmente no es mayor a lo que lo podría tener la población general. ¿Listo? No quiere decir que por la condición de base haya un riesgo exagerado de presentar estas alteraciones tiroideas y que sea parte incluso de algunos exámenes rutinarios que se tiene que hacer. Esto tendrá que ser seguramente más en realidad con lo que podamos ver dentro de cada seguimiento al examen médico, por ejemplo, eso sí, en un niño, incluso pues un niño con Duchenne que de pronto tiene una talla baja, justamente hace parte de los exámenes que se pueden solicitar porque las alteraciones en la glándula tiroides me pueden explicar una talla baja, pero no sería un riesgo mayor al de la población general. Ok. También nos preguntan, ¿el deflasacor es hidrocortisona? Y paralelamente a esa pregunta nos dicen o nos hacen una observación. Ya nos han dicho en la EPS que este medicamento está desabastecido. ¿Es posible reemplazarlo por algún otro medicamento? Listo. Realmente Deflasacor no es hidrocortisona, son medicamentos diferentes, pero del mismo grupo, por eso se pueden justamente utilizar. La hidrocortisona es, por así decirlo, tal vez el que eh, es más similar al cortisol, realmente, incluso también como en potencia y demás, es como el que puede ser un poco más similar. De ahí en adelante se desarrollaron otros medicamentos de ese grupo de los glucocorticoides que son un poco más potentes. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el de Deflasacor, está la prednisolona, que son estos dos los principales que utilizamos en distrofia muscular de Duchenne, pero hay muchos más. Por ejemplo, la dexametasona, la metilprednisolona, todos esos son glucocorticoides. Entonces simplemente son medicamentos diferentes de la misma familia que existen. Y si bien está desabastecido el Deflasacor, perdón, sí se puede reemplazar. En este caso, hay equivalencias que se pueden hacer para el otro medicamento que les mencionaba, que es la prednisolona. E incluso también hace parte de pronto de algunas recomendaciones que deberíamos tener que hacer, por ejemplo, si llega a ocurrir esto, que de pronto no me entregan en la farmacia, se me acabó, la EPS me dijo que no, como el de Flasacor es un poco más, por así decirlo, como un poco más complejo de conseguir, hay que conocer que en este caso se puede administrar ese otro medicamento que se llama prednisolona, que hace parte de los glucocorticoides, pero se debe conocer a qué dosis utilizarlo, porque no terminan siendo la misma dosis. Entonces, si esto llega a ocurrir, recomendación, tratar de ponerse en contacto con el médico tratante para que se haga el plan de entonces cómo vamos a utilizar el otro medicamento. Perfecto, doctor. Con relación a este mismo medicamento, nos preguntan que si hay alguna diferencia entre la presentación de gotas y la presentación de tabletas en términos de efectividad. No, no hay ninguna diferencia. Aquí se prefiere es de pronto ya dependiendo del paciente o de la dosis que vaya a utilizar, puede ser a veces
por la dosis calculada más fácil darlo en gotas o puede ser ya más fácil darlo en tabletas o si de pronto ya es una preferencia y no me gusta tanto las tabletas y tengo la presentación en gotas disponibles, pues poderla utilizar, pero en efectividad son completamente iguales. Perfecto, doctor. También me preguntan por acá que si es posible que si nos pueda, por favor, repetir nuevamente qué sucede si se suspenden estos medicamentos, qué efectos puede tener en el cuerpo. Entonces, hagan de cuenta que aquí lo que va a ocurrir es que mi cuerpo no, como no está produciendo ese cortisol porque él ya se acostumbró a que el medicamento está haciendo ese mismo efecto del cortisol en el cuerpo, entonces él lo dejó de producir y si yo no lo doy de forma rutinaria como normalmente se hace, lo suspendo de manera abrupta, lo que se presenta acá es una insuficiencia suprarrenal. Y eso es una condición letal, realmente. Síntomas que se pueden presentar, los mencionábamos, palidez, sudoración, yo me puedo sentir es como sin energía, puede haber náuseas, pérdida de apetito, dolor abdominal, cosas tan graves ya como que se me baje el azúcar, puedo convulsionar por eso. Hay algunas sales del cuerpo, por ejemplo, el sodio, el potasio, que se pueden alterar sus niveles e incluso, como les decía, llegar casi a algo tan grave como la muerte. O sea, realmente es un colapso por la falta de ese cortisol. Perfecto. También nos dicen, buenas tardes, tengo distrofia muscular de cinturas y bocio multinodular, la cual me produce mucha molestia e inflamación del cuello. Llevo ya 3 biopsias y 2 gamografías. Estoy esperando que el endocrinólogo me diga si requiero cirugía o yodo radioactivo. Mis hormonas tiroideas tienden a estar bajas, tendiente a hiper. La tiroides está alzando mi glucemia. ¿Qué me recomienda, doctor? No, realmente eso creo que sí es algo muy específico. Esto tiene que ser de revisión de justamente los exámenes que tiene, justamente con el endocrinólogo, porque entiendo que hay algo de hipertiroidismo, de dar el manejo y si no hay respuesta al manejo, alguna de las opciones ya definitivas, pero creo que ese sí es un caso pues como muy específico, muy puntual, que lo que se tiene que hacer es pues resolver en una consulta. Perfecto, doctor. Nos preguntan también, en un paciente con distrofia y diabetes, qué cuidado se debe tener con los glucocorticoides? Bueno, es, digamos, como un poco, digamos, ya complejo, más no imposible. Y siempre, siempre hay que sopesar riesgo-beneficio. ¿Listo? Hay algo importante y es que para la diabetes tengo tratamiento dependiendo de la diabetes que sea. Si es, por ejemplo, una diabetes tipo 1, estaré manejando insulinas. Si es una diabetes tipo 2, puedo utilizar algunos medicamentos tomados. Y si hay necesidad de utilizar los glucocorticoides, sabemos que estos pueden elevarme los niveles de azúcar. Entonces, lo que uno puede hacer es ajustar la dosis de los medicamentos para que me vuelva a regular y adicionalmente hacer mucho más énfasis en la alimentación, que esa alimentación sea adecuada, pero no es algo como tal que se contraindique. Perfecto. También nos preguntan, la fundación nos compartió un carnet que indica que recibimos corticoterapia crónica. ¿Esto para qué es y por qué es importante? Justamente es para que podamos primero tener esa identificación que se recomienda en este grupo o incluso a pacientes que tienen glucocorticoides, porque sabemos que la distrofia no es la única condición, pero adicionalmente hace parte de identificarnos si existen otras patologías, por ejemplo, en el caso de alergias importantes, también las personas suelen llevar distintivos que identifiquen ese riesgo, porque es un riesgo importante para la salud y por lo que de pronto les mencionaba que si tal vez yo soy un médico que no ve muchos pacientes con distrofia muscular de Duchenne, que de pronto no trata muchos pacientes que tengan glucocorticoides y me llega el paciente a urgencias y pues
en ese momento, si está muy grave y de pronto no sé qué hacer, me pongo a hacer otras cosas, pensar en otros diagnósticos, cuando de pronto mostrando justamente este carnet le puedo hacer caer en cuenta al médico también que parte de lo que me pueda estar pasando es que necesito esta dosis de hidrocortisona. Entonces es algo que me identifica por un riesgo que puedo tener, pero adicionalmente también es una ayuda para que desde la parte médica podamos ir un poco más como dirigidos a lo que puede estar ocurriendo y que podamos tener un tratamiento adecuado. Perfecto, doctor. Acá también me preguntan, buenas tardes, mi hijo tiene 13 años, tiene distrofia muscular de Duchenne y le veo gran aumento en sus tetillas. ¿Esto a qué se puede deber? El aumento en las tetillas en los adolescentes casi siempre corresponde al desarrollo puberal. En este caso, obviamente necesitamos, es una valoración médica para que así sea, pero la gran mayoría de veces es porque está ya en un curso de la pubertad y estas hormonas de la pubertad generan ese aumento del tamaño que se conoce como ginecomastia, que en ese momento es completamente normal, no debe angustiarnos y generalmente con el paso del tiempo mejora, pero siempre en estos casos debemos tener una valoración médica. Ok, también nos preguntan, ¿qué consecuencias tiene la prednisolona a largo tiempo? Y si soy alérgico a este medicamento, ¿es posible reemplazarlo por algún otro? Bueno, los efectos ya los discutíamos y son pues los que mencionaba dentro de los efectos adversos. Algunos de ellos pues justamente relacionados y tocados durante la charla, otros como las complicaciones metabólicas, el aumento en los niveles de colesterol, de la glucosa, la mineralización de los huesitos, el crecimiento, mi pubertad, el acné, el aumento del apetito, los cambios físicos que se pueden ver. Alergias, realmente es muy extraño que haya alergias porque incluso hace parte del grupo de medicamentos que se manejan en personas alérgicas para controlar las alergias. Entonces, es raro que se presenten estas alergias y puede, justamente en este caso, pues existe la otra alternativa que sería el de Flazacort para poder utilizar. Perfecto, también me preguntan, buenas tardes, mi hijo tiene 10 años y tiene distrofia muscular de Duchenne. ¿Qué pasa con sus cambios de temperamento? Mm, Muy buena pregunta. Primero hay que saber cuáles son esos cambios de temperamento. En algunas ocasiones, el uso de, por ejemplo, si estos cambios de temperamento fueron después de haber iniciado alguno de estos medicamentos, ya sea la prednisolona o el deflazacort, en ocasiones se pueden presentar, en otros no pueden tener una explicación como tal desde la parte ni hormonal ni por la distrofia, puede ser simplemente algo un poco más adaptativo y que necesitemos es justamente algunas condiciones, algunas indicaciones para que se pueda llevar a cabo. Pues es muy difícil, pero no sé si, por ejemplo, este paciente ya está en pubertad. Sabemos que en pubertad también se vienen presentando algunos cambios emocionales, algunos cambios conductuales. Acá, como de pronto en algunas otras preguntas, creo que lo importante es poderlo justamente comentar con el médico que esté haciendo el seguimiento y si necesito justamente algunas pautas, porque es que no siempre tiene que haber una explicación, por así decirlo, como de enfermedad o desde la enfermedad para estos cambios y si nos podamos apoyar de alguno de los profesionales en salud. Perfecto, doctor. Y ya para ir finalizando, la última pregunta que tengo dice, hola, tengo mis dos hijos con distrofia muscular de cintura, la niña de 14 y el niño de 17. Aún no le dan nada, los atienden en Quito en el Hospital Vaca Ortiz, pero ellos me dicen que aún no hay tratamiento. ¿Usted conoce algo que les pueda ayudar? Realmente no. Yo, digamos que a lo que estoy o a lo que se trata mi especialidad es más de alteraciones hormonales. En este caso, hay algunas enfermedades del grupo de las enfermedades neuromusculares a las cuales, digamos que apoyo, pero mi experiencia principal no es directamente con enfermedades neuromusculares. Listo, doctor. Bueno, muchísimas gracias, doctor Juan David, por acompañarnos en la tarde de hoy. Y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Esperamos y este espacio haya sido de grandes aprendizajes.
Los esperamos en una próxima oportunidad con otro interesante tema en relación con la distrofia muscular. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @coldistrofia y ayudarnos a compartir nuestros contenidos. Entre más nos viralicemos, más le podemos llegar a muchas más personas que necesiten nuestra ayuda. Feliz noche para todos, que estén muy bien. Muchas gracias, hasta luego, que estén bien.